Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a continuar con Robocop Rock City, el segundo episodio. Nos quedamos después de entrar en la mansión esta fantasmal donde estaban los junkies. Y rescatamos a un confidente que en principio vamos a tener que irnos con él a buscar al policía este que ha desaparecido. Vale, este tío. Vale, tenemos que irnos, dice, búsqueda de Shot, conducir hasta el antiguo matadero. Vamos a ver si este tío me sigue. ¿Se queda allí? ¿No se quiere con nosotros? Pues nada. Nos vamos con el coche de policía. Ya sabéis que voy a subir el vídeo, el juego completo, en episodios de 1 hora y media aproximadamente. Por lo cual, seguramente, pues, a lo largo de la semana os siga subiendo el resto de vídeos. Vale, nos largamos. ¿Quieres irte de la zona? Los objetivos secundarios serán fallidos. Camello de saldo, vehículo robado, hora de arrepentirse y servir y proteger. Podemos dejar de lado, podemos hacer alguna misión. Lo digo porque no sabía yo que dejásemos las misiones. Ya no puedo volver a sacármela. Por lo cual, no sé si irme a seguir la misión principal. Lo digo porque son 4 misiones las que tenemos. Una es en el taller, o tenemos que empezar a buscar porque han robado un coche. Pero yo entiendo que podemos empezar a preguntar. No sé si era este no era. No, este no era el del... Tenemos que buscar un mecánico, que es el que en principio teníamos un poco sospecha, pero nos fuimos a la misión principal. Lo digo porque voy a darme una vueltecilla por aquí, a ver si encontrásemos alguna misión secundaria, pero si no, nos vamos directamente a la misión principal. Lo digo porque sé que el juego es aproximadamente 9 horas, 10 horas como mucho, pero no sé si completando las misiones secundarias. Puede ser que con las misiones secundarias sea pues 9 o 10 horas, o puede ser que las misiones solo hemos dado la vuelta estúpidamente. Lo digo porque no sé muy bien cómo mirarlo de las misiones. Objetivos principales. Ah, mira, los tenemos aquí. En los recreativos, bueno, estos los recreativos tenemos uno. Vehículo robado. Aquí tenemos uno. Mira, aquí tenemos uno. Esta es una misión secundaria. Casa encantada. Aquí donde hemos estado. Vehículo robado. Vale, entonces podemos activar ya directamente las misiones. Venga, pues vamos a hacernos alguna misión secundaria. Vamos a buscar el del Sux robado. Que en principio empezamos a hacerlo, pero como no sabía yo si eran muy largas o muy cortas las misiones secundarias, lo bueno es que al menos podemos en el mapa ya seleccionar las misiones secundarias. Si me toca aquí ponerme a buscar aleatoriamente, aquí hay algo. Pisada. No sé, en verdad las misiones secundarias como que molan, ¿no? Vamos a abrir el contenedor, a lo mejor aquí hay un muerto ahora. So what you gonna do? Ah, vale, el grafitero. You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Te voy a multar, poner multa. Esta vez la última vez que te aviso, poner un apercibimiento. Venga, sí, no, estaba haciendo un graffiti, sí, total, la ciudad está llena de mierda. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. No vamos a poner una multa, el pobre chaval se ha escondido en la basura, tío. Vale, has inspirado al artista grafitero. Encima yo creo que si le vamos a poner una multa, ya ves tú. Estaba dibujando ahí el nombre de su novia. Vale, y aquí tenemos el taller. Vamos a ver, porque mira, aquí podemos investigar más cositas. Documento de coche, irrelevante para el caso. A ver, no sé si directamente vamos a preguntarle. No podemos ya preguntarle. Ya directamente nos dijo que buscásemos lo que quisiésemos en su taller. Pero claro, me voy a poner yo aquí. Seguramente, yo creo que este tío no va a ser culpable al final. Le quiere deducción de nivel 2. Por eso el tema de las mejoras hay que intentar también no sacar de los otros. Yo creo que este tío no va a ser. El coche este... bastante chulo, pero no me sirve de nada. A ver, tiene una esta arriba. Me voy para arriba a ver qué tiene arriba. Me siento un poco mal teniendo que investigarla así por el robo de
de una mujer. Bueno, a lo mejor aquí tiene algo. A lo mejor es este, quién sabe. Lo ha vuelto a hacer. Ven, mañana no estaré, pero esto no puede esperar. Creo que Scott vuelve a estar metido en esto. ¿Quieres ayudar al muchacho como nos ayudaste a mí y a los demás? Lo entiendo, pero yo sigo con una condicional y no puedo involucrarme en movidas ilegales. Y a Scott eso le importa una mierda. Lo he visto escondiendo algo en su taquilla. Miraba todo el rato por encima del hombro, como si estuviese guardándose los radios robados. Más te vale echar un ojo o igual nos metemos en un lío. Ah, pues mira, pues, puede ser que este no sea, pero uno de los... Nueva pista conseguida. Pues ahora vamos a hablar con él en plan, oye, esta mierda que acabo de encontrar, ¿qué es? ¿Cómo que no tenías nada ilegal aquí escondido? A ver, ¿es este? Encima de la taquilla. Decía que había algo en la taquilla, pero no me deja inspeccionarlo. Nos vamos a ir para abajo y vamos a preguntarle ahora, en plan, oye, ¿este papel que hemos encontrado qué es? La verdad es que me mola, lo del rollo este de hacer de aquí de detective... Enfrentarte a Ben. Pues lo vamos a reventar si nos enfrentamos a él. See, I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. Vale, que sí, que no abre, pero si tiene droga ahí metida, que no es cosa. Go on, have a look. Diversas herramientas para robar coches. Is he your man? For the time being. Where is the suspect? Habrá que buscar a este You see, Scott. he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Háblame de Scott. Scott no trabaja aquí a jornada completa. ¿Por qué proteger a un culpable? Tell ¿Quién me es este why Scott? you think Cuéntame. he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Vale. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Bueno, largamos. No necesito That más is all for información. now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves Nos lo another vamos a chance. cargar, ¿vale? The court of Por law cabrón. will be the judge of that. Bueno, este tío nos acaba de decir, no le metas un tiro. Y yo, no, tranquilo que esto ya lo juzgan en el... Ya lo juzgarán en el juzgado. Bueno, vamos a ver. Está a 50 y pico metros. Joder, por aquí no puedo. ¿Podemos salir por aquí? Podemos ver el mapa, pero sí, tiene pinta de por aquí podemos ir. Vale, localizar el paradero de Scott. A ver, el mapa, ¿dónde está esto? ¿Dónde tenemos el Scott? Vale, da igual, mientras me lo vaya marcando ahí en la pantalla, lo único es eso, tío. Me mola el movimiento, te acostumbras a ir lento. ¿Os imagináis que hay alguna forma de correr? Y Razor se va a tirar todo el gameplay. No hay ninguna, que yo sepa, ¿vale? Además, Robocop en las pelis no corría. Bueno, tampoco está tan lejos. Hola, tío, ¿te vas a quedar aquí toda la noche? Vale, debe ser por aquí. Que por cierto, aquí hay algo, ¿eh? Hay unas escaleras aquí, ya de paso miramos. Sí, voy a mirar que de aquí porque me da la opción. Y esto huele mal aquí. Si esto está medio abierto y podemos escanearlo. Nada, a robar. Vale, hay drogas aquí. Joyería robada, nuque y nuque. Pues mira, hemos hecho una buena labor a la ciudadanía. De suerte que no estaba aquí el dueño. ¿Podemos tirarnos? Vale, menos mal, Dios. Si como me toque bajar. Está justamente aquí, por el otro lado. A ver.
Entrar al garaje. Ah, está aquí, es este garaje. Localizar el paradero de Scott. Vale, garaje gigante. Garaje con más trasteros. Aquí no hay nada. Oh God, Oh, está aquí. I messed up good. Pobre hombre. Hola. ¿Qué haces aquí, cabrón? Scott. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Me esperaba yo aquí un tío tatuado en plan tochungo y me ha tocado el tío este. Lo mejor que puedes hacer es confesar. Tus acciones tienen consecuencias. Venga, confiesa. No pasa Admitting nada to si a crime confiesas. is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! Ya nos los cargamos No one's gonna nosotros. save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. A ver, tú, colega, ¿te vas a quedar aquí? Anybody home? Where are you, Scotty boy? ¿Dónde están mis armas? Si esto ya nos vamos a meter aquí a tiro. ¿Tú te vas a quedar ahí, colega? ¿Llevas algo aquí más escondido de droga o algo? ¿Te registro? Esta busca... Ah, mira, ya lo tenemos aquí. Now pick. Blast him. ¡Coño! Espérate. ¡Ah! Toma. The bastard. Done. Vale. Liquidado. Parece que estoy mejorando un poco la puntería, ¿no? They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find Te it. vienes con nosotros I'm no y me lo fighter, dices, but cabrón. if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. ¿Quién es el responsable, hombre? ¿De quién? ¿Por qué te escondías? A ver, ¿qué has hecho, cabrón? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted nos the estabas SUX engañando, 6000 quería- from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Es que tú también, anda, que le has robado a... ¿Quién es el responsable? Y nos largamos. Him. It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Pues nada, nos That is largamos. all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Vale, pues nos vamos de aquí. Vale, por aquí no es. Por aquí y por aquí. ¿Nos llevamos alguna de estas armas? Pues sí, a este. Bueno, solo que a este... ¿Le quedan balas? Me quedan 100 balitas todavía. Nos vamos con esto. Vale, ¿dónde está esto? Está a 78 metros de aquí, tío.
Tampoco es mucho, parece mucho. Teniendo en cuenta que da pasos de 1 metro. Da pasos de 1 metro, metro y medio. Y puedo sacar el arma también aquí, ¿no? No me da la opción de sacar el arma. Cuando estamos en modo detective, no podemos ir con el arma. Supongo que será para no cargarnos a los... a los viandantes que dan por aquí, pero... hubiese sido un puntazo, que a lo mejor no pudiese disparar a los ciudadanos, pero sí que pudiese ir por la ciudad. Vamos a ver, porque esto debe estar aquí. Y nos vamos a tocar meternos 2 tiros, o sea que... Vale, a ver, ¿cómo entramos por aquí? Nada, tampoco estaba tan lejos. Bueno, vamos a abrir la puerta. Me van a decir que sin orden judicial no puedo. Vamos a tirar la puerta y nos los cargamos. Ya os hago un resumen. Vale. ¿Es esto así de pequeño? No tiene sentido. Vale, aquí hay huella. Nos va a tocar tirar la puerta. Bueno, la puerta. Esto en principio parece que lo han puesto después, ¿no? Escaneando. Huellas de pisadas que conducen a paredes. Posiblemente hay una entrada secreta. Pues, hay que encontrar algo que será algún tipo de manivela o algo que activa... Mira, aquí hay otra. Vale, debe de haber algo por aquí. Está guay lo de investigación, pero... se pararon en varios sitios. Aquí. Botón secreto. Activa el dispositivo conectado. ¡Hostias! ¡Hostia, granada, tío! ¿Están cabrones? ¡Hostias! Espérate, razón. Ya me lo he comido con patata, vale, lo sé. Hostia, y además es que no tengo... Wow. A ver, me voy a quedar aquí abajo. Hostia, granada aquí. Vale, me quedan arriba. La cosa es que no puedo pasar por aquí. Lo digo es que los tengo justamente en la cabecita ahora mismo. ¿Dónde están? Ahí. ¡No! Puta granada, se la ha comido él, ¿no? Vale, voy a buscar algún tipo de evidencia. Estaría muy bien, tío, la salud. Estamos a 32, tío. ¿Dónde coño? ¿Solo se pueden pillar en las misiones? O sea, mira, aquí hay algo. Vale, me llevo esto. Ya sabéis que son más puntos. Después podemos coger mejores habilidades. Bueno, la cosa es que de salud vamos un poco tocados, ¿eh? Me he puesto loco aquí. ¡Hostias! Me he puesto loquísimo, chicos. Se han muerto, ¿no? La granada que está aquí. Vale. Ah, chaval, quedan más. Sí, vale, vienen más. Hostia, tío. Granada aquí. Ah, esa sí que me la he comido. Me cago. No veo nada, me estoy quedando sin salud, tío. Vale, aquí otro. Razor, la puntería han dicho que está... ¡Hostias! Cacho, ¿dónde coño? ¿Dónde mierda estoy ahora mismo, tío? A ver. Vale, tenemos gasolina ahí. Hostia. Vale. Sí que es verdad que nos vamos recuperando un poco de salud, pero... unos nodos ahora mismo.
¡Qué manía con tirarme las granadas, cabrón! Vale, arriba habrá más seguro. Vale, prueba criminal. Aquí, mira, aquí tenemos. Uf, hostias. Pues si hay más nodos, intentamos pillárnoslo aquí, ahí en las misiones. O a lo mejor en comisaría podemos pillar también, no tengo ni idea. Arriba van a haber más seguro. Vaya por Dios. Deducción. Vale, es por ahí. Vamos por aquí. ¿No hay más por aquí escondido? Hay uno. ¡Toma! Hay más. Hay alguien en el aseo. ¡Toma! ¡Hecho! ¡Se me estoy dando! ¡Hala! Vale. Estaba en el aseo el mamoncete, vaya susto se ha metido. Vale, esto nivel 6, no tengo nivel 6. Habrá que volver después a todos estos sitios e intentar abrir todas las cositas. Madre mía, vaya estupicio hemos hecho aquí. Vale, ¿y dónde se supone esto? Ahí tenemos el coche robado. Le han puesto ahí un 6000 para que sepamos que este es el coche. Bueno. Pues otra misión que ha podido... Me salto por aquí, ¿vale? Para no dar toda la vuelta. Vale, aquí tenemos el coche. La cosa es que no me lo llevo, no me puedo montar en él, no. Hay que largarse ya afuera y llamar a más personas, digo yo. Joder, lo suyo sería montarnos en el coche. Aquí también hay cosas, ¿eh? Supongo que será... Esto no tiene nada que ver. Vale, pues nada, supongo que ya la policía humana llegará a coger el coche. I can't believe you've No me puedo actually creer done que lo it. hayas conseguido. Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. No, quédate detenido, mega. Puedes ir tú a por el coche. ¿Y si me lo roba? Eres un granujilla, cabrón. A este lo detengo, ¿vale? You will explain yourself in court. I knew I had it coming. Hemos defendido la ley. No vamos a estar todo el rato únicamente... Tío, si te metiste con gente chunga, pues no haberte metido con gente chunga. Lo siento mucho, somos Robocop, ¿vale? No, los sentimientos no funcionan siempre con nosotros. Vale, ¿qué más misiones tenemos? Conducir al antiguo matadero. Vale, esto es... Hora de arrepentirse... Camello de saldo, lo digo porque este lo tenemos cerquita. Vale, y sí, nos vamos a ir al del camello. Me lo han cambiado, bueno, está cerca literalmente. Está a 130 metros, pero bueno, son 130 pasos que va dando el Robocop. Está guay el juego, es chulo, me gusta, bueno, tampoco son misiones muy difíciles, sé que soy un poquito, también es verdad que yo que sé, apuntando con el mando es un poco más complicado que con el ratón, pero me gusta más jugar con el mando. ¿Esto vamos a analizarlo? No. Estos son los que antes tenían... Heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? I'd rather ask the devil. My daughter is cold and hot. ¿Dónde está? Se me ha perdido el...
Ah, estamos aquí ya. Bueno, vamos a dar una vuelta. Esta es zona de camellos. O sea, y le íbamos a poner una multa al grafitero estando toda la puta ciudad llena de mierda. No tiene ningún sentido. A ver, esto es aquí ya, ¿eh? Ah, es esta, es este. Pensaba que iba a ser este edificio. No, es un bar de estos de motero. And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. No te puedo golpear, cabrón. Hay una puerta. Yo no me he fijado que hubiese una puerta por justamente donde estábamos. Yo creo... No. Por aquí yo no he visto... Donde estaban los yonkis estos ahí, no he visto yo ninguna puerta. Me dice que es justamente aquí, en la esquina. Podemos analizar... Pero no hay nada. Me dice que es por aquí. Y yo no he visto ninguna puerta. No, me dice que es aquí. Habrá que darle una vuelta, habrá que hablar con esto. Si no, damos una vuelta por el otro lado. Esto no me van a decir nada. Ask me for money. Only a moron steals from a beggar. Mira, somos un robot That's what I mendigo. said. But then he started shooting. Vamos a dar una vuelta por aquí. Ya está la pole aquí. Me van a pedir ayuda posiblemente. Cosa más rara, ¿no? Vale, otra misión, tío. Tenemos una misión aquí justamente, pero no, el deber me llama, chico. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Solo cumplo con mi deber. Soy mejor en vivo y en directo. Dice, venga, vamos a tener un poco When de it comes coña. to cleaning criminal scum from the city, I'm even better Clive. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Ese sin techo está involucrado. ¿Qué opinas del asesinato? A OCP le preocupan demasiado los costes. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about Uf, green no tengo people. ganas yo de hablar con... Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue Guacamole verde azulado. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Vale, vamos a analizar el cuerpo, creo yo, ¿no? We must bring the murderer to justice. Vamos a ver, ¿dónde está el cuerpo? Activa la visión Robocop pulsando el T para resaltar a enemigos y objetos importantes del entorno. Bueno, sí, lo de siempre. Basura desperdiciada, aquí no hay nada. Vale, aquí están las ruedas del coche. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Una furgoneta. Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robert.
Grupo sanguíneo. A ver, joder, tío, pues sí que puedo analizar Robocop cosas. A ver, ¿dónde está el cuerpo? No, se lo han llevado. Tiene pinta de que se lo han llevado. Aquí ni nada. Pues nada, tenemos la furgoneta esa. Ah, bueno, está aquí el cuerpo. ¿Cómo lo han dejado, pobre? O sea, lo han dejado jodido, ¿eh? Somebody dumped her a few feet from here. The blood Hostia, vamos traces a on the estar mirándola ground aquí. indicate she was dragged. Le han abierto la... En las tetas no tiene nada. Tiene pinta... Son 3 pistas, tío. Wow. Pues de momento no me está dando... ninguna info esto, ¿eh? Aquí. Aquí tenemos la primera. Sustancia oleosa no identificada. No idea what it might be, but there is more of it around. Los cortes yo entiendo que no. Mira qué guapo, se van moviendo los bichitos por aquí mientras... Vale, quedan 3 pruebas más, tío. ¿Y no tiene nada por aquí? ¿El colgante? No. Las tetas, tiene algo en las tetas no tiene nada. Me da cosa mirar, chicos. A ver, aquí hay algo. ¿No? A ver, puedo ir lento y así me va analizando todo. Pero bueno, aquí debe haber algo. ¿No? ¿El tacón? Aquí. Rasguños en los tacones y falta un zapato. Vaya, buena pista. Y... por aquí no hay nada. Podríamos ir, pero claro, así voy muy lento. Si voy analizando. Podríamos ir así todo el rato, que vaya analizando. Y eso del fondo no podemos analizar. La basura yo entiendo que no hay nada. Esto. No. Va mirando muy raramente el Robocop. ¿Aquí hay algo? No. Nada, hay una pista siempre que se me queda pillada, tío. Y no sé, después será alguna gilipollez. No es la cicatriz, esto que parecía que la mujer se estaba, no sé, se autolesionaba al parecer. Pero ya está, tío. Así rápidamente he analizado todo. Ahora sería ponerme a buscar que en el anterior que hicimos esto también. Después, algo que yo pensaba que ya habíamos analizado, que eran las fotos, que era lo primero que habíamos analizado y no me lo tomó en cuenta, o sea que... voy aquí poco a poco por si me localiza algo, pero no, tíos. A ver, seguramente sea esto que tiene las rejillas rotas. Por aquí no habrán puesto nada, tío, en la zona esta de aquí. Va a ser al final una gilipollez. Voy a mirar de nuevo aquí las manchas. No, ya no se me marca nada aquí. Ay, pues no tengo ni idea, chicos. Ya, yo juraría que sería esto. El collar, que tiene pinta de ser un collar demasiado caro para una prostituta, si es que era prostituta. Puedo tirarme así, pero es un buen rato. Claro, esto lo hacen para si vas de listo y te lo intentas jugar así, pues te tires la vida. Entonces no tiene un bolso. Y no me puedo ir atrás. Aquí hasta que no terminemos de analizar las cosas, el Robocop no se levanta. Ahí en el fondo me localiza algo, pero no me da la opción de irme para allá. Entonces yo ya no sé qué coño, tío. Si ya he visto todo, cada parte analizándola. A lo mejor es algo muy pequeño, pero yo no lo veo. Y ya os digo, no me puedo ir para atrás, o sea que... Ah, bueno, espérate. ¿Y si uso la visión? O sea, ¿me va a dar alguna pista la visión? No creo. No tengo ni idea, chicos. No tengo ni idea. Va a ser una putísima gilipollez.
Pero yo ahora mismo he analizado todo. Y me voy a tirar aquí media hora aquí analizando. Seguramente después sea cualquier estupidez. A ver en el cuello, yo qué sé. Pero es que además te lo suele marcar bastante. Ah, mira, aquí, tío, en la maldita cabeza. Pero si te he puesto antes analizándote. Madre mía, sí. De lo primero que he hecho, mirar en la cabeza, tío. Bueno, pues ya al menos sabemos lo que es. Que tenemos que buscar alguna zona con la que... Mira, esto puede ser que la hayan golpeado con esto. No. Estamos buscando algún metal con el que la hayan golpeado. Seguro está por los jump por aquí. No, pero me marca que me vaya para acá, ¿no? ¿Qué me queda? Si ya... Tu colega, dime algo. Ah, mira, aquí. Vale, el otro zapato. Probably belong to our victim. Let's try to find other clues. Vale, vamos al loco este. Al vagabundo que ve... I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have Este tío been está what's loquísimo. happened. Vamos a hacerle caso a este. Háblame de los Why do you think alienígenas. that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that Yo aliens tengo run ganas de this? preguntarle todo a este tío. Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Me voy a ir, The purpose of your list. It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. A lo mejor después no está tan loco, ¿eh? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing Este tío about está it. loquísimo. Nos That's vamos, why you sí. need my Nos newsletter. vamos, sí, sí. Nos vamos. Hasta luego. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist. at the Bueno, earliest nos lo está diciendo possible el Robocop, que también tiene un psiquiatra, o sea que... Now, Vale, nos vamos al set, que está a tomar por culo. Esto es algún niño pijo que se ha cargado aquí a la prosti. Ay, me puedo ir en el coche, tío. Me tengo que ir andando. Déjame que me monte en el coche, que soy poli también. Tenemos aquí lo de las drogas, tío. Y nos hemos metido ahora en un asesinato de una prostituta. En fin, mira, este es... No. Está muy lejos donde tenemos que ir. Hasta aquí. Madre mía, nada, vamos a ir andando. ¿No se puede coger un coche o...? Igualmente yo aquí no he visto nada para entrar. Este es el edificio donde en principio está... A no ser que podamos entrar en la puerta así, pero bueno, en fin. Ya volveremos a esto, nada. A andar un poquito por aquí. Si aparece alguna misión secundaria de camino a los 100 metros que nos quedan todavía, pues... pasamos, creo yo, ¿no? Mira, esta es
Esta es como la otra chica, esta. Hey, I'll learn less if you hang around here. Han matado a tu compi aquí al lado. Así que yo de ti hoy no trabajaría. ¿Qué están haciendo eso? Que no, Razor, que no te hagan más misiones secundarias de momento. Sigue con esta y ya volveremos después a por otra. Aquí hay más grafitis. Pintada no autorizada. Hombre, vaya sorpresa. Mira, ya estamos aquí en el set. Tampoco estaba tan lejos. Es que si te ponen esto en la otra punta, tío. Al paso que vamos. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Vale. Oye, que hemos encontrado una prosti y pensamos que sois vosotros los que os lo habéis cargado. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here. Pero señora, ¿quién se cree que soy yo? Soy Robocop. No... I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. Madre mía, me está sobornando. Claro que no. Yo soy Robocop. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Que manía me quiere contratar esta, que soy un robot. Que soy un robot policía, pero bueno. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, por aquí una furgo. O sea que esta seguramente sea la furgo que estamos buscando. La huellas del neumático y la distancia entre ejes coinciden. Vale, que es alguien de aquí. Yo estoy casi seguro... Mira, pueden ser que sean uno de estos. Que van con las mierdas estas. Decían que brillaban. O sea que esto puede ser... Este es este. Eres tú. Eres tú, Tururú. O no, bueno, o estos, el actor principal coincide con la descripción del sospechoso. O claro, o el actor principal de esto, ¿vale? Yo ya estaba ya... Le iba a meter un tiro a estos dos, así sin querer. Pues ¿dónde está el actor principal? El que estoy buscando ahora. Usar ordenador. Vale, pues ya está, ¿no? Apagar, seleccionar. A ver, no te preocupes, Tess. Yo me preocuparé de todo, pero es necesario que sepas que a la gente le da miedo trabajar de noche. Igual podría facilitar más guardaespaldas. Nada. Una furgoneta adicional, fuera del equipo. Este puede ser. Me he enterado de que has tenido dificultades trabajando con Jerry. Cuánto lo siento, te lo ruego, discúlpalo. Está de humor de perros. Ya sabes lo sensible que son los artistas. Por suerte llevo siendo su agente el tiempo suficiente para saber lo que sería de ayuda. La compañía de una chica guapa. No te preocupes, yo lo organizo todo. Tú cárgalo a la cuenta del cliente y solucionado. Vale, puedo seleccionarlo y ¿qué? No selecciona nada esto, Vale, puedo buscar más pistas ya directamente aquí.
A ver, tú eres el agente, ¿no? Jenkins. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? Vaya mierda, ¿no? Y tú, nada, el guardaespaldas no me va a decir nada. 11 metros para acá. Habrá que hablar con este de nuevo. No, hay que buscar más pistas. No. Sigo sospechando de ese, ¿eh? Aquí. Vale, eso es las pinturas. A ver, cuéntame más. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Estás hasta arriba de Sunblock. Tu mensaje demuestra tu I implicación. read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Vale, que me toca hablar con la otra ahora. A ver, tú, ¿qué me cuentas tú ahora? I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended Madre him for mía, the se job. están pasando la bola Don't cada believe me? uno. Check the camera footage to see what good friends they are. ¿Por qué contratar al suplente? ¿Dónde está ahora el suplente? Where is the understudy now? Me va a tocar mirar I las have no imágenes. idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Vale, pues nada, si nos va a tocar Show me comprobarlo the igual. footage. Check the camera footage. Vale, aquí. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. Madena. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Vale, aquí se corta. Vale, es este, ¿no? Venga, otra vez a hablar contigo. Tú sabes más cosas de las que estás diciendo. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Vale, pues hay que buscar al otro. Madre mía, 122 metros. Conseguir acceder a la gasolinera. Pues para allá que vamos. Ya podríamos ir en coche. Eso sí que es cierto que podríamos Robocop venirse a los sitios en coche y después irse a otro sitio en coche y así, porque el paso que va... I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction Oh, prevent vaya you putada. getting in. Oh, gatete.
Vale, 100 metros. Venga que vamos corriendo. De verdad que... De verdad que no se puede correr, ¿eh? No sé, ya me gustaría a mí. ¿Os imagináis que...? Hostia, sí podemos correr, chicos. Sí podemos correr. No hay placas... Bueno, sí podemos correr un poco más deprisa. Menos mal que me he dado cuenta ahora y no al final del juego, macho. Sí que podemos correr un poquito. No corre, pero sí que va un poco... Se hace un poco raro que corra así, pero venga, vale, sí. Vale, está aquí. Manchas de Sam Black, que 5000. Orden judicial concebida, pues echar abajo. Está jodido, amigo. Está jodido. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent! I swear! You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins! The guy from TV! Este a lo mejor tiró el muerto, Este tiró el muerto. Este tiró el muerto, pero el otro se le pagó o algo así. And you let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Tú has tirado el cuerpo, así que tú... Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? Es que me van a ir ahora, volver atrás, que ahora al menos puedo correr. But I knocked the idea out of her head. Tú has tirado el cuerpo, así que tú te vienes detenido también, pero no me das la opción. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Nos vamos al otro lado. Events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Investigar la gasolinera. Ah, bueno, que hay que mirar también las pruebas por aquí. Pensaba que me iban a hacer ir de nuevo al... Este tío no me creo muchas cosas de este tío, ¿eh? Ah, mira, pues sí. Hostia, se la cargó aquí, tío. Se la cargó aquí. Hostia, y encima lo grababa, macho. Lente de cámara escondida en la pared. Es posible que haya un cuarto oculto. Pero esto es del tío este, ¿eh? No creo que el otro le haya dado tiempo. Bueno, aquí están las pruebas. Hostia, que hay que... Bueno, aquí tenemos la primera, ¿no? No me jodas, tío. Una aquí. La cara del martillo coincide con las lesiones. Sangre aquí y gafas aquí. Este va a ser rápido. Grupo sanguíneo AB coincide con la muestra. Y la gafita del tío. Vale, pues ya tenemos las pruebas. A detenerlo. Solo que esto de aquí... dice que hay una... Dice que hay una cámara... Bueno, algo aquí escondido. Lo grabaría el tío. ¡Qué cerdo! ¡Qué cochinorro! No hay nada más, ¿no? No, nos vamos ya a detenerlo. Pero tú eres cómplice, colega. Tú te quedas aquí, ¿eh? Ah, pero hay más pruebas. ¡Ay, mira aquí! Abrir camino. Pero el sitio este es del de verde, ¿eh? Madre mía, tío. Qué guarrillos. Reproducir el vídeo. Pues no sé si quiero verlo, ¿eh? Bueno, sabremos quién ha sido, pero sí, será el otro. Mira, pues sí. Pero este es que se parecen un huevo este y el otro, ¿eh? Hostia, toma hostia. Y las gafas también las tiró ahí. Las gafas después aparecieron ahí. Vale.
Prueba encontrada de detener a la celebridad. ¿Y esto qué es? ¿Más drogas? Bolsa robada. ¿Por qué me amenazas? Solo soy médico, no puedo ayudarte con temas financieros. El precio de los cuidados paliativos ha aumentado para todo el mundo, no solo para tu madre. En tu caso, por el dinero que pagas, nadie está recibiendo un cuidado profesional como el de ella. Te recuerdo que todo esto se acabará si le cuentas a mi esposa lo nuestro. Vale, nos toca volver para allá, tu colega. Tú quedas detenido también, ¿eh? So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you. However, you are guilty Claro, of tío. concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Mala suerte. Se ha quedado ahí petrificado, ¿no? De la mierda esta que le han hecho. Bueno, pues vamos a detener al otro. Este que se va detenido también. Primero le van a quitar el potingue. Y ahora Razor sabe cómo correr, así que... ¡Jerónimo! Tampoco, fijaros que tampoco corre mucho más, ¿eh? Corre un poquito más, pero no mucho. Pero sí, un poquito más rápido. Es que se me hace raro. A ver, Robocop no corre, ¿vale? Pero claro, entiendo que para un juego moverte... Que ya os digo, no están tampoco muy lejos las cosas, pero los ibas a ir en coche. A ver, tú aparta, que vengo... Can't let you Venga in, por el otro. Robo. They're in the middle of a shot. Que te jodan. This cannot wait. Nos vamos a meter de tiros aquí a lo mejor, ¿eh? California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Vale, pensaba que nos íbamos a meter aquí a tiro con los guardaespaldas, más pues. Robocop que está haciendo su trabajo a la perfección. Vale, otra cosita menos, chicos. Pues nos vamos ya. Llevamos una hora, tío. Me he sacado un montón de misiones. No sé cuál es la siguiente que podemos sacarnos. Tenemos recreativas. Aquí tenemos la de la hora de arrepentirse. La búsqueda de Scott, que la tenemos aquí enfrente. Y ya creo que ya me conformo. Tenemos este de las drogas, tío. Camello de saldo, pero yo ahí no he encontrado nada. Por lo cual habría que investigar. Pero ya que tenemos aquí la búsqueda de Scott, vamos a seguir con la búsqueda de Scott. Habrá que mejorarse esto después. A ver. Nos vamos un poquito más deprisa. Y cogemos ya el coche. No sé cuántas misiones secundarias nos quedan. Nos quedan lo de los camellos, que hemos dado una vuelta. Y puede ser que al haber aceptado la otra misión... A ver, ¿cuántas quedan? Camello de saldo, hora de arrepentirse y servir y proteger. A ver, hay una que la tengo aquí al lado, tío. Me da cosa irme. Pues tenemos esta, tío. Vamos a activar esta que la tenemos aquí al lado y la otra creo que vamos a pasar. O habría que activarla posiblemente. Nah, esta que la tenemos... ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Infracción, obstrucción de la boca de incendio, multa. One parking ticket is all it takes to Hola. improve mindfulness. Vale, tenemos este, venga, vamos, este estamos buscando el poli. Hola. ¿Hay que entrar aquí? Eso, entrar aquí para la misión de... Hostia, no tengo salud, No tenemos mucha salud y aquí nos vamos a meter. Aquí nos vamos a meter de tiros, Man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal?
Do you require medical assistance? What? This is it. Breath. Let's do this. You first. ¿Habrá que tirar la puerta abajo? No. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Vaya, vaya, el ladrón Are este... you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. ¿Qué sabes de su último caso? ¿Dónde fue visto por última vez? ¿Está involucrado Piclex? I heard that he was Vamos a preguntarle las tres. reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Nos va a tocar buscar. Venga, vamos a preguntar Why por do you el think junkie that este. Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Vale, porque no I think I nos have quedamos everything I mucho del need for tío now. este. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets Que tengo que ir yo a buscar a tu hijo para decirle que ya He es tarde, normally que vaya a dawdles, casa, but pero bueno. having you tell him should Pero bueno. fire in ¿Pero his qué tipo de britches. misión I will secundaria es make esta? sure that he returns home. Madre mía, no me jodas. Quiero buscar a tu marido, no a tu hijo. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Bueno, a lo mejor el hijo sabe algo. ¿Os imagináis que al final el tío se ha ido con otra y no se lo quiere decir a su familia? O algo así un poco raro. A ver, tú, Jonky, ¿dónde estás? Mala persona, ¿no? That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Hostia, ¿dónde me he metido? Por aquí no es. I'm pretty sure I heard that somewhere. Venga, vamos a decirle al crío que suba. Y ya nos vamos a buscar a tu padre que posiblemente esté muerto. We must get to the basketball court. Oh, Dios. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, damn. Good evening, citizens. I Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Hostia, un graciosillo. Tu conducta es impropia de alguien que se considera atleta. Toma ya. Romper tobillos también se... vamos a decirle esto. You are not the only ankle breaker on this basketball court. And that's letting you off easy. I've seen him do way worse for less.
Shit, I was just messing with you. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Tío, esto sí que me parece estúpido, chicos. Vamos a ver. Noticias independientes 14. En este número, marketing extraterrestre. Hostia, lo del colgado este. Se está grabando otro anuncio plagado de mensajes subliminales tras el juzgado. No volverán a engañarnos. El río cada vez más sucio. O no, es más que una historia que nos está vendiendo para alimentar a los monstruos que habitan bajo la superficie. Señales, habitantes interestelares pintan su nombre en los edificios cercanos a la lavandería. Así que se apropian de toda la ciudad. A menos que los detengamos. Esto es lo del colgado este. Vale, vámonos para allá. A ver, un segundo. Esto cuando puedo... Esto que intentar mejorarlo en el... Hay que intentar mejorarlo en el... Coño. En el... Eso, que no me deja correr. Para correr necesito darle hacia adelante. Ahora. En la comisaría deberíamos de empezar a ir para allá también, para... ¿No me deja? Ah, aquí donde estaban pintando. No podemos analizar, ni nada para analizar. ¿Cómo coño entro yo ahí? Por aquí. Las pintadas están ahí, ¿no? Esto está cerrado. Vale, que no podemos largarnos de aquí, chicos. Al final no estoy haciendo nada la misión principal. Me estoy haciendo la de la ciudadanía. ¿Y esto aquí cómo coño entro yo? Seguir el rastro de tiza. Sí, muy bien. Sí, ya estoy aquí. Ábreme, Vilma. Estamos a 2 metros. ¿Dónde coño entro? Ah, vale. La tiza esta de aquí, ¿no? Así. ¿Cómo leches entro yo ahí? Ya, si me estoy alejando. Vale. ¿Y ahora qué? No me dan... Chicos, no me dan ninguna opción, a hacer aquí. Que sí, que están aquí. Pero ahora... ¿Y ahora qué? Me dan... No me dejan avanzar. No me jodas que me va a tocar hablar con este antes de venir para acá. No me jodas, tío. Y no me jodas que tengo que hablar primero con este para decirle, oye, vente conmigo que vamos a... No me jodas, tío. Hostias, tío. Hostias, tío. Ah, there's more over there. Hostias, tío, que porque el otro se me ha quedado allí, ya no puedo avanzar yo. Vente para acá, cabrón. Tú, cruza. Cabrón. Esto, menudo bug, tío. A ver si arreglan esto. Venga, sí, ahí aquí. ¿Qué te parece? Vale, ahora sí podemos abrir la puerta. Menudo bug, tío. Me ha tocado ir a por este, tío, macho. Se ha quedado en la cancha. Esta bola que es de aquí. Daniel! Come on, kid. Este se lo han cargado, tío. Should be somewhere around. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Está lleno, tío. Vale, hay una puerta secreta. Bueno, una puerta secreta, una puerta normal. Nos lleva hasta aquí.
Trozos de tiza. Los colores coinciden con los rastros de las muestras artísticas de tiza. Puerta abierta. Aquí no vamos a meter de tiros, Tienes miedo. Ya se están metiendo de tiros ya. We better hurry. Ah, están disparando. Do it. Come on. And down. What are you waiting for? Ah, este es el crío este. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! Madre mía, tío, el crío. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Bueno, pues otra cosa. Madre mía, tío, vaya misión de... Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Vale, tío, pues que sí. Muy bien. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Nada, pues vamos a buscar un poquito a su marido. Llevamos ya 1 hora y cuarto, tío. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Vale, vamos a acabar esto y ya nos vamos para la comisaría, tío. Que no me voy a poder tirar aquí la vida con casos menores. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Conducir hasta el antiguo matadero. Vale, lo bueno es que tenemos aquí el coche de policía. La cosa es esa, dejamos aquí unas cuantas misiones sin sacar. ¿Qué me quedan? Camello de saldo y servir y proteger. El de servir y proteger, ¿dónde está, tío?
Este es el del camello de saldo, que me la trae un poco floja, la verdad. Y el de servir y proteger... Este es para seguir la misión principal. El de servir y proteger no sé dónde está. Este es el de la búsqueda y el otro no me sale en el mapa. No lo veo yo al menos. Que nos largamos, chicos, que nos largamos. This is where Sook is supposedly hiding. Can't really call it hiding if you send invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more Lo than que a lo just mejor sí que tenemos circuits, que haber Murphy. hecho es haber Underneath all that metal, hecho las mejoras en so comisaría, ¿eh? Eso sí que posiblemente lo tenemos que haber hecho, Alex porque ya con la Murphy is experiencia gone. que hemos ganado... He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Vale, objetivo completado. La búsqueda de Shot. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. ¿Dónde se ha metido? Aquí. Vale, pruebas criminales 600. 50 de 1000. A ver, ¿por qué no puedo sacar la pipa? ¿Va esta con la pipa? Vale, por ahí hay que pasar. Esto está chapado. Un villano de moscas. Abriremos orden judicial necesaria. We would need a warrant. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Venga, vamos a ver la puerta tú. Toma ya, a tope. Go ahead, partner. Oh, the stench. Someone missed potty training. Aquí va a haber un muerto, ¿eh? Ah, es un matadero en verdad, pero... Nuevo rey. Parece que estamos afrontando el nacimiento de un nuevo emporio de la droga. Aunque Caín, señor de la droga y creador del nuke, ha muerto y su culto se ha disuelto, las fábricas de estupefacientes siguen funcionando. Mientras el nuke sigue devastando las calles de Detroit, parece que alguien ha sucedido a Caín. La cuestión es que se ha sentado en el trono del rey de la droga y que van a hacer las autoridades municipales y la policía al respecto. Más en la página 5. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him Necesito sing. un circuito de salud. Este me han dado 75 de experiencia por eso. En principio renta bastante cogerse lo del... los casos estos. No sé si habrá algo aquí. Seguramente... bueno, no puedo pasar, ¿eh? No. No podemos pasar de momento. Que por aquí esto está cerrado. Vale, pues por aquí. Vale, aquí más pruebas. Imágenes criminales, 50 puntos. Wait, I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Necesito salud. Pickles. Vale, aquí no puedo que sacar la pipa, seguro, claro que sí. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! He found our lab!
Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Toma. Vale, vamos a ver. Ah, no, tenemos la salud a tope, ¿eh? Ahora nos han puesto... Hay un montón por ahí. Cuidado. Le hemos dejado ahí a la tía sola. A ver, tú. Dios, qué malo rato. Dios, qué malo rato. Dios, qué malo rato. Se... Madre mía, tío, tan frío. Ay, mira, pero la bombona. Ay, Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's meat lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity. Pillamos el fusil de asalto. Vale. Let's hurry up. They probably know. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. Nice and easy. Arriba. Con la ametralladora. Hostia, hay un montón aquí arriba. Ahora abajo. Ya los cascos estos de los cojones. El gráfico es malísimo, ¿vale? Jodido, tío. Con el maldito mando. Vale, le hemos quitado el casco. No me manda. Que me voy para arriba, tío. Me lo voy a cargar. Venga, vas aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo pasar por aquí. Me han metido aquí. Venga, a ver, que a ti te voy a... Así. Vale, pillamos esto.
¿Por dónde se supone que tenemos que salir ahora? Lo único que por dónde... Ah, vale, por aquí. Vale, pone ahí Nuke. Anda que son un poco vistosos. Bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Entrar ahí a saco? Entramos ahí a saco. Me queda un kit de salud. ¡Hostias! You'll make a fine trophy. Oh, toma. You're okay there, Murphy? Behind you! Toma. Up you get, big man. They're closing in on us. Dinamitador. Sin miedo, pero... I'm invincible! ¡Coño! Así no es una mierda. Lo curamos. It's gonna go boom! Coño, no sé qué este. No. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Chuchu! ¡Dios! LOL, no me ha ayudado nada la otra, ¿eh? Así estoy jugando muy loco, chicos. Estoy jugando muy loco. A ver, primero este. Anda que la otra me va a ayudar. Vale, hay más aquí. Hostias. La otra no quiere entrar, me da a mí. Ahora me queda salud, chico, estoy jodido. Hostia, de la ametralladora. Me voy a echar una mano a esta, Vale. Vale. ¡Granada! Casi. Necesito salud. Razor necesita curarse. Dudas sobre asunto preocupante. Si encontramos a alguien del personal del laboratorio consumiendo más de 4 dosis de NUC por turno subido a las cintas transportadoras o trabajando sin la mascarilla, será severamente castigado con un día de desintoxicación. A ver, necesito curarme, como sea. Pero me mola esto, la ametralladora esta. Así que es verdad que, bueno. Están arriba, ¿no? A ver si te pudiésemos matar. Let's split up.
Vale, están aquí. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Hostia, no se puede. Coño, pues ahí hay una puerta. Deducción 2, tío. Si te lo digo yo, que aquí hay una puerta. No podemos porque no nos hemos mejorado la deducción, chicos. Para la siguiente hay que ir a comisaría y... Hay que ir a comisaría y mejorarnos las habilidades. Que estoy perdiendo muchas cosas por no hacerlo. Orden judicial necesaria. No me jodas, tío. Vale, me he adelantado subiendo, tío. Hay que seguir a esta. A ver si pudiésemos ir corriendo. Está por aquí. Vale. Me encanta entrar con esta, macho. Saca así. Uf, un día esto me va a venir uno que es inocente por aquí corriendo y me lo voy a cargar del tirón. El miedo que tengo es que no tengo salud. Hay uno que está ahí. Vale. Oh, no me lo he cargado. Ahora sí. Y otro ahí. A ver, tío, curación me vendría muy bien. No me quedan muchas balas, habrá que intentar cambiarse de arma ahora. Vale, aquí donde estaba cerrado. Aquí. Curación, por favor. No, documentos. Me van a dar pa'l pelo. Pua. Me van a matar aquí, chicos. Nos van a matar aquí, no hay nada de curación. Tanta droga y no hay después para que el Robocop se pueda curar. Vamos a ver. Ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torch head, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. En batería con su metralleta, el teclista con su metralleta también. Sale un silla. Estoy con 10, ¿vale? Con 20 nos movemos. Hay uno ahí.
Lo digo que por encontrar algo de salud. Claro, necesitamos vitalidad nivel 2, tío. Me tengo que ir a la comisaría, a mejorarme. A ver, antes de nada... Ahí tampoco nada. Aquí ni nada. Y va a estar aquí. ¡Hostias! ¿Está? Ah. Nuke. ¿Esto qué es? Chip de actualización de arma, what the fuck. No hace falta ni pillarlo, ya directamente lo engancha, qué guapo. Vale, va a estar aquí. Vale. Dispara. Dispara. ¿No puedo disparar? Let us talk. Hablemos, no me Stay the jodas. fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. Madre You mía. seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. Hostia, no vas a ver el de tiro. You think you're gonna get anything? That's quite a rip. Is that Hostias. supposed to scare me? Not a single scratch. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Interrogar a Scott. Nivel de estrés. A ver, puedo... No puedo... ¿Cómo coño quiere que lo interrogue? Agarrar. ¿Cómo coño lo interrogo? ¿Dónde me... Knock yourself out. That's not even mine. Vale, vamos a romperle todo esto y vamos a intentar... A ver, ¿esto qué es? El regalo de cumpleaños de Sud. Ayer alguien me mandó una stripper por mi cumpleaños. Quiero localizar el alma cándida y darle las gracias a mi forma, de una manera especial. Quiero marcarle a fuego la fecha de mi cumpleaños. Es el 11 del 5, no ayer. Menudo fan. Una superestrella decepcionada. A ver, ¿cómo coño te amenazo a ti, cabrón? Esta sí que es tu guitarra, ¿verdad que sí? Hey, that stuff doesn't come cheap. La droga, dinero, la caja fuerte. Ah, mira, esta sí podemos abrirla. You know my birthday? I don't remember getting a gift from you. ¿Qué That's nos, not nice. ¿Qué nos queda para joderle a este tío? Venga, esta guitarra que también es tuya. Mira, mira, mira lo que hago con tu guitarra. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal.
I freaking hate you! I'll never rest until every pig in Detroit is dead. A ver, ¿cómo coño te amenazo más, tío? Que te apunto la... Te golpeo, cabrón. Tío, ¿qué hay que hacerle? Vale, aquí hay más guitarras. Pues mira, otro por aquí. Screw you, bastard! Otro aquí. That is not the way to treat a famous person! That's enough! I'll talk! Había que romperle las cosas y ya está. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising Hasta la he enganchado. and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? Lo llevamos The new encima. guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! ¿Podemos correr con este? A ver. Sí. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. Que le hayan I metido... need some fluke. I take noob. Según donde en que sala estemos, se escucha de forma distinta. Está guay. Look, I see noob. My left hip is getting a bit numb. Pequeños detalles que están bastante currados. Oh, me van a hacer una trampa aquí, vale, ¿eh? Sí, chicos. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Oh. ¿Qué ha pasado? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Por aquí no era. Porque si no estaba como... Hostias. Ay, no, que lo estamos soñando, lo estamos soñando. Scared of a meat hook? Lo estamos soñando, chicos, lo estamos soñando, vale. Se le ha ido un poco la olla a este. Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Este se lo va a cargar, al Punky se lo va a cargar. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck Se lo va a cargar. with the money. Y el Robocop ahí parado, quieto, tío. Se le ha ido la olla justamente ahora, tío. Murphy, what's happening? Robocop, ¿qué haces, tío? Let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great Hostia, el que nos mató. opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine
The pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not Hostia, se la va a cargar. revenge. Se la va a cargar, chico. Se la va a cargar. No me jodas. Fuck you, scumbag! Se la va a cargar. ¡Hostias! Hostia, esto sí que no me lo esperaba, chicos. Esto sí que no me lo esperaba yo, que se la fuese a cargar. También la escena es un poco estúpida, porque justamente ahora a Robocop se le han ido se le ha ido la puta olla, macho, ahora. Another fucking glitch. What a shit show. Hostia, Everything's ready. Qué movida, tío. Switch him back on already. Lewis! Nos han dejado vivo. Robo, calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the Ah, hospital. bueno, no ha muerto, chico, no ha What muerto. did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. Vale, pues. If anything nos van a goes hacer un wrong, interrogatorio. just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Tengo que encontrar a Wendell Antonowski. No me han programado para hacer esto. My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Soy Alex Murphy, pero me llaman Robocop. ¿Acaso importa? Alex Murphy, él ya dice que no es Alex Murphy, me llaman Robocop. Robocop is the name I was given. If that is what you prefer, then Robocop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Policía resucitado, unidad de prevención de delitos 01 de... Sí, parte humano, parte máquina. No, policía resucitado no, unidad de I am a prevención. machine, built using OCP's finest technology with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. Correcto. The best money can buy, from what I hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes,
See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Este soy yo ahora. Consolar. Esto es lo que querías, asustar. Te lo advertí, calmar. Te lo advertí. Do not say I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. Coño. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Me tienen miedo a mí, nos tienen miedo a nosotros, solo máquinas con errores de funcionamiento. No, me tienen miedo a mí. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Robocop. Vale. Evaluación de Robocop. Sistema. Vale, aquí nos van a dar las mejores. Vale, aquí sí que me han dado bastantes puntos. Nos han faltado el camello de saldo, ¿vale? Que es una de las misiones que hemos pasado. Mira, y me han dado puntos incluso para el artista grafitero, que no le habíamos puesto una multa, me han dado puntos. O sea que genial. No, nada, tío. Toma ya. A tope. Vale, vamos a hacer las mejoras y lo vamos a dejar aquí. Llevamos justamente 2 horitas. Vale, las mejoras son aquí, ¿no? ¿Dónde cojones me hacen las mejoras, chicos? Pero bueno, igualmente lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El nuevo objetivo añadido, evaluación obligatoria. ¿Dónde eran las mejoras? Me gustaría terminar el vídeo haciendo las mejoras. ¿Era aquí? Sí, pero ya para el siguiente episodio, porque chicos, 2 horas con mi internet patatero, que se me quedan en 15-16 gigas de vídeo, que me tiro todo el día para subir un vídeo para el siguiente, ¿vale? En el siguiente ya nos haremos las mejores. Pues nada, chicos, espero que os esté gustando el juego. Ya os digo, iremos ahora mismo por 1/3 posiblemente del juego, si es que llega. Sí, posiblemente ganemos 1/3 del juego. Así que nada, espero que os esté gustando este juego de Robocop. Si os está gustando, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!